Deuteronomio capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Disahab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei, de este lado del Jordán, en tierra de Moab. Resolvió Moisés declarar esta ley, diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo, al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. En aquel tiempo yo os hablé diciendo: yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga, como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis: bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenares, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oíd entre vosotros, hermanos, y juzgad juntamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande. Oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio de Dios y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Y salidos de Horeb anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mirad, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol. Y reconocieron la tierra, y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta, y dijeron: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios.
y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo: ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije: no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aun con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostrarnos el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él la daré, le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él estará allá, anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. Entonces respondiste y me dijiste: hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo: diles: no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no diste oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subiste al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Y estuviste en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Aquí nuevamente se nombra Cades 3 veces, Cades Barnea, no otra vez Cades Barnea. No sé si vieron la película, quienes no la han visto, véanla. ¿Sí? Las Crónicas de Narnia, la 1, ¿no? No le hablo de la 2, la 3, no, la 1, la 1. Cuando aparece Atlan, el león. Aquí acabamos de leer todo el capítulo 1 de Deuteronomio. Ya, finalizamos el capítulo 1 de Deuteronomio. Aquí aparece el resumen. En ese capítulo realmente, no sé si se dieron cuenta, pero se está resumiendo todo lo que leímos en números. ¿Sí? Faltó nombrar las serpientes, no se nombró serpientes ardientes, pero sí que efectivamente el pueblo era rebelde. El video que subimos hoy a TikTok, el video pequeñito, es precisamente sobre las personas que son rebeldes, enemigos de Dios. Todo ser humano, desde que nace, está constituido como enemigo de Dios. Todo ser humano desde que nace es rebelde a Dios, sin saberlo, pero es rebelde a Dios. Por eso dice la palabra que cuando Él nos reconcilió, ya ayer vimos que es Emanuel, Dios con nosotros, cuando Dios nos reconcilió con Él, cuando nos hizo estar en paz por nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os la da.
La paz que nos deja nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es? ¿Cuál es la paz de Dios? ¿Cuál es la paz que nos dejó? El poder volvernos a reconciliar, volver a restaurar. Cuando vemos un computador, los computadores tienen algo que se conoce como punto de restauración. Si se activa, si no se activa, pues el computador puede sufrir daños irreversibles. Cuando se genera punto de restauración, lo que le estamos dando al computador es la orden de que en el momento que tal vez instalemos algún programa y ese programa genere un mal funcionamiento, no necesariamente un virus, sino también puede ser un virus que se haya entrado a través de algún programa que descargamos de internet, pero de pronto sin que sea un virus, un programa que por el mismo programa, por el mismo funcionamiento del programa, genera errores como si fuera un virus. Entonces a ese programa, cuando vemos que el computador no se puso lento, se está bloqueando, si le damos un punto de restauración, si le habíamos dado un punto de restauración, digamos, hace un año, y todo lo que hemos instalado durante ese año se va a borrar, ¿sí? Pero a una ventaja, va a quedar veloz, como cuando se generó ese punto de restauración. Entonces cuando uno le da sí restaurar, vuelve a quedar como estaba hace un año. Si le dimos ese punto de restauración y queda en óptimas condiciones, queda fluido, pero todos los programas que hayamos instalado en ese tiempo, todo se borró. Cuando se restaura no se borra la información, pero sí se borra todo lo que haya alterado el sistema operativo, la parte básica. Esto es más o menos lo mismo en cuanto a restaurar a cuando estábamos en Adán. En Adán nosotros estábamos juntos con Dios. Estar en paz con Dios es volver a restaurar al punto en el cual nosotros éramos uno con Dios. Éramos a imagen de Dios, que fue antes de que Adán se separara de Dios. En el momento que entró el pecado al mundo, a propósito, también han hecho esa pregunta sobre qué es el pecado, quién creó el pecado así. Pero bueno, ese no es el tema del día de hoy. El pecado, el origen del pecado es Satanás. Si miramos Isaías 14, Ezequiel 28, ahí aparece claramente el origen del pecado. Y ese quien originó el pecado, que fue Satanás, fue el primero que se separó de Dios porque quiso ser igual a Dios. Se rebeló contra Dios, quiso ser igual a Dios. Y ese corazón nos lo transmitió a nosotros. Nos dijo, seréis como Dios. No moriréis, sino seréis como Dios. Satanás sabía realmente cómo íbamos a quedar físicamente o en el plano humano, cómo íbamos a quedar. Él lo conocía muy bien. Por eso él nos dijo lo que él dijo. Cuando miramos lo que Satanás dijo, parece que Satanás nos hubiera dicho la verdad, pero no, no dijo la verdad, dijo la mentira, porque la verdad era en el mundo espiritual. En el momento que el ser humano se desconectó de Dios, quedó abiertos sus oídos a la voz de Satanás. Tal cual lo que Satanás dijo, así el ser humano lo recibe, lo entiende fácilmente. Por eso dice la palabra, hasta hoy no les he dado oídos para oír, ni ojos para ver, corazón para entender, hasta hoy no. ¿A qué se refiere esa palabra cuando dice hasta hoy no les he dado oídos para oír, ojos para ver? El ser humano, desde que nace con la herencia de Adán después de haberse separado de Dios. En Génesis 5 dice que Adán engendró a Set. ¿Y cómo engendró a Set? Conforme a su imagen. No dice a imagen de Dios, sino conforme a su imagen. Pero la imagen de Adán en ese momento ya era separado de Dios, ya no tenía nada que ver con Dios. Y no solo no tenía nada que ver con Dios, ya sabemos, hemos leído en la palabra, nadie puede servir a dos señores. Realmente el ser humano está sirviendo a uno de dos, está sirviendo a Dios o está sirviendo a Satanás. Hay una historia que aparece acá en la Biblia de alguien que era muy valeroso, ya hemos leído, ¿no? No sé si se acuerdan qué personas, hay varios que son valerosos. ¿Qué personas son valerosas que en la Biblia dice que son valerosos? Y bueno, así no digan que son valerosos, la palabra valeroso, pero que eran valerosos. ¿Alguien se acuerda? ¿De quién? ¿De quién se acuerdan? Alguien que es valeroso. Vamos a analizarla. Sansón, David. Sansón, sí, ciertamente es uno de los valerosos. David, no. David, David era valiente, muy diferente.
Ya vamos a ver la diferencia entre valiente y valeroso. Vamos a ver la diferencia. Sansón, Ruth. ¿No se acuerdan? Es alguien que hemos nombrado muchas veces. Me sorprende que no se acuerden. Nada más la palabra que dice valeroso. Aparece en el capítulo 1 de Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a mirar. Segunda de Reyes, capítulo 5. ¿Ya se acordarán quién? ¿Ya alguien sabe? Esaú es uno de los valerosos. Sí, Esaú también. Aunque no aparece la palabra valeroso, pero sí. Naamán. Oscar sí supo. Pero bueno, no sé si Oscar supo cuando dijimos Segunda de Reyes, capítulo 5. Creo que sí. Vamos a mirar. Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, el versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 5. Dice el versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Sí. Dice que era valeroso, ¿no? Así dice, ¿no? Era valeroso en extremo, pero leproso. ¿Qué característica tiene una persona que es valerosa? ¿Qué característica? Puro Google, ese Oscar. No, Oscar conoce muy bien la palabra. Si ustedes entran al canal de Oscar, verán que él está subiendo videos continuamente. Él ha subido muchos videos. Él ha hablado de Naamán. Sino que de pronto, por la palabra valeroso, de pronto no lo había descubierto, pero cuando dijimos Segunda de Reyes 5, pues Oscar, no, es Naamán. Al decir Segunda de Reyes 5, Oscar sabe que es Naamán. No es Google. Bueno, ¿qué es valeroso? ¿Qué característica tiene una persona que es valerosa? Una persona que es valerosa es una persona que se vale por sí mismo. Se vale por sí mismo. Tiene confianza en él mismo. Por ejemplo, Naamán. Naamán se dio cuenta lo que dice este versículo. Este versículo que leímos, el versículo 1 de Segunda de Reyes 5, dice, por medio de él, ¿quién había dado salvación a Siria? Alguien que no sea Oscar, porque Oscar sabe la respuesta, aparte de Oscar. ¿Por medio de quién había dado salvación a través de Naamán? Bueno, ya lo tengo que decir. Por medio de Dios. Gracias, Lina Patricia. Por medio de Dios. Este versículo dice, vamos a leer esa parte. Dice, y lo tenía en alta estima, estoy leyendo desde la mitad del versículo 1, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Ah, pero él es valeroso, sí. Lamentablemente, hasta cuando leemos el versículo 11, Naamán tenía claro que había sido por medio de Dios o Naamán pensaba que era por él. Cuando leemos el versículo 11 vemos, Naamán pensaba que era por él. Naamán creía ese valor que salía de él como si fuera de él. Esa fuerza que salía de él como si fuera de él. Pero si Dios hubiera usado, no sé, a otra persona y no a Naamán, Naamán podría ser un criado. Pero Dios lo puso fue en esa posición, Dios lo puso ahí. Pero no hay diferencia con otra persona. Pero Naamán se creía, de pronto por su musculatura llena de lepra, se creía mucho. Pero una persona valerosa es una persona que se apoya en sí mismo. Hay otra persona que es valerosa. Ya nombraron a Esaú, muy bien. Nombraron a Sansón. Son personas que teniendo fuerza, teniendo una capacidad superior a la de otras personas físicamente, entonces se sienten mejores. Se sienten como que ellos pueden. Y Esaú, ya sabemos, una persona valerosa. ¿Qué pasaba con Esaú? Esaú era vigoroso cazador. Bueno, no sé si sepan, pero en la Biblia también aparece Nimrod. Nimrod era otro vigoroso cazador. Así, gente valerosa, ¿qué característica tiene? Confían en ellos mismos. Sabemos qué pasó con Esaú. ¿Qué llevó Esaú? La maldición. ¿Qué pasó con Naamán? Naamán tuvo que humillarse hasta la condición de siervo. Filipenses 2, versículo 8. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Ahí en Filipenses 2 dice, Él tomó la forma de siervo, se humilló, haciéndose semejante a hombre, tomando la forma de siervo. ¿Qué tuvo que hacer Naamán para recibir la bendición? Nadie aparece en todo el Antiguo Testamento que se haya curado de lepra, aparte de Naamán.
Cuando miramos todo el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento sí, nuestro Señor Jesucristo aparece leproso, otro leproso, así. Pero cuando miramos el Antiguo Testamento, nadie, únicamente Naamán. Pero ya sabemos, la lepra es sombra del pecado, porque la lepra insensibiliza. Y en el caso de Naamán, él tenía mucha capacidad en sí mismo. Él confiaba mucho en él, en lo que él era. Exacto, no sé quién escribió: la soberbia invade al fuerte. Efectivamente, una persona que confía en sí mismo, ya eso significa soberbio. Una persona que confía en sí mismo es soberbio. Entonces, Naamán, Sansón, ¿por qué llegó a tener un fin tan triste? Porque él confió como si esa fuerza fuera de él. Él confió, a pesar de que él sabía la palabra, a pesar de que él tenía temor de Dios al principio, pero él confiaba en su fuerza. Y él pensaba que todas las veces iba a ser así, pero él no se dio cuenta. Esa fuerza la tiene porque Dios se la da. Naamán, porque había dado salvación a Siria. Lo leímos, acá lo leímos. El versículo 1 dice: Dios había dado salvación a Siria a través de Naamán. No fue Naamán. No. Dios. ¿Quién dio salvación a Siria? Dios. ¿A través de quién? De Naamán. Pero Naamán, como veía, al revés. Yo di salvación a Siria. El corazón de él estaba ensoberbecido. Pero Dios, ¿por qué permitió que quedara este leproso Naamán aquí registrado? Porque a través de él podemos ver el corazón de alguien que logra, estando en la condición de soberbia, logra humillarse. ¿Él a quién le tuvo que hacer caso finalmente? A sus siervos. El corazón de Naamán, ¿hasta dónde tuvo que bajar? Tuvo que bajar al nivel de un siervo para poder igualarse con el corazón del siervo de Dios, del profeta, de Eliseo. Entonces el profeta le dijo: ve y baña. Ni siquiera se lo dijo personalmente, mandó a su criado: dígale allá a Naamán que se bañe 7 veces en el Jordán y su carne se le restaurará y quedará como la de un niño. Pero apenas le dijo el criado, Naamán solamente estaba mirando cómo no sale. ¿Por qué no sale el profeta? Yo me imaginaba que iba a salir el profeta estando en pie, invocaría el nombre de su Dios, tocaría el lugar de la lepra y diría: en el nombre de Jesús, recibe sanidad. Eso es lo que se imaginó Naamán. Sí, Naamán se imaginó lo que el ser humano se imagina que es el poder de Dios. Las personas piensan el poder de Dios es eso. Por eso Naamán dijo, y aquí está, ustedes lo pueden leer en 2 de Reyes 5. Naamán se imaginó que saldría el varón de Dios, invocaría el nombre de su Dios y ¡fua! Así, dice, tocaría el lugar de la lepra y yo sanaría. Así se imaginó Naamán. ¿Qué es eso que se imaginó Naamán? Lo que hoy vemos en las que se hacen llamar iglesias. En las que se hacen llamar iglesias, hacen el show que Naamán quería ver. ¿Eso de qué corazón sale? De un corazón soberbio. Ese es el corazón de Naamán. No solo es el corazón de Naamán, es el corazón de todo ser humano. Todo ser humano se imagina, así es el poder de Dios. Porque nosotros nos guiamos por vista. Lo dice la palabra. Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Por eso el hombre llama: ¡ay, es ese pastor! ¡Ay, el apóstol! Lea la Biblia a ver si es apóstol. Lea la Biblia a ver si es pastor. Cuando la persona conoce el evangelio se da cuenta: ¡ah! Yo duré 15, 20 años llamando pastor a alguien que no tenía nada que ver con Dios. Pero eso, es que me trataba tan bien. Todavía somos amigos. Sí, pueden ser amigos. Ojalá compartan el evangelio para que él reciba la salvación y toda su congregación pueda escuchar. Porque si en la congregación de 1000 personas hay 10 que puedan recibir la salvación, vale la pena. Por esos 10 vale la pena. ¿Sabe qué va a pasar con los otros 990? Ya sabrán, es inevitable, se convierten en enemigos. Es decir, se van a ir. Si él empieza a anunciar el evangelio, se van a ir. Porque el evangelio, donde el evangelio se anuncia, la gente no está de acuerdo. Para que una persona pueda recibir la salvación, no es porque la persona se propuso, no. Es porque Dios tuvo misericordia. Valerosos, ya nombramos a varios. Nombramos Sansón, Nimrod, por la palabra valeroso, valeroso cazador. Esaú, Naamán, pero hay un quinto que no hemos nombrado. En jueces aparecen personas valerosas. Pero así como de Naamán en el versículo 1 se dice que es valeroso, vamos a mirar Jueces capítulo 11. Jueces capítulo 11. Vamos a mirar el versículo 1 también. Jueces capítulo 11, versículo 1. Jueces, Josué, jueces, Ruth. Entonces después de Deuteronomio viene Josué, jueces, Ruth, antes de Samuel. Josué, jueces capítulo 11. Jueces capítulo 11. Jueces capítulo 11.
Eso que dije, Josué, Jueces, Ruth, es la técnica mnemónica para saber encontrar un libro entre cuál ya se pasó, le falta. Cuando una persona no sabe eso, puede seguir pasando y pasando hojas, pasa por encima de los salmos y sigue buscando jueces después de los salmos. Bueno, no falta el que busque jueces en el Nuevo Testamento, también puede pasar. Cuando hay un nivel de desconocimiento de la palabra más profundo, eso también puede pasar. Dice Josué, Jueces, capítulo 11, versículo 1, dice: Jefté, Galaadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Les recomiendo, ahora que termine el envío, les recomiendo que lean Jueces capítulo 11. Leanlo completo. La historia les va a impactar. Yo les tengo que hacer un resumen. El padre ya leímos, era Galaad, y ya leímos quién es la madre, era ramera. Lo que queríamos leer de este versículo básicamente era que él era valeroso. Pero también, para contarles la historia, es importante que sepan el origen de él. La mamá de él era ramera. Galaad tuvo su esposa, pero resulta que tuvo a Jefté con una ramera. Entonces, cuando tuvo a su esposa, con su esposa tuvo hijos, y los hijos echaron a Jefté. Lo echaron porque dijeron: no, este no va a heredar con nosotros. Ellos se vieron mejores que Jefté. Pero Dios, ¿a quién usa? Ya sabemos, bíblicamente Dios usa lo vil y menospreciado. Solamente hay una mancha en Jefté. ¿Cuál es la mancha que había en Jefté? Él era valeroso. Él era valeroso. Entonces, él, siendo así valeroso, se rodeó de qué tipo de personas. Cuando lo echaron sus hermanos, él huyó. Porque bueno, cuando lo echan, no sé si sepan, pero en esa época tendían a matar. Para que no heredara, tendían a matar a esa. Entonces él huyó. Pero cuando él huyó, entonces se juntaron con él personas ociosas. Eso lo pueden leer. Lo que les estoy diciendo, cojan ustedes la Biblia y lean después del en vivo. Ya se va a terminar el en vivo, ya queda poquito. Y lean lo que les estoy diciendo. Entonces Jefté, resulta que iban a ser atacados. Ya iban a ser atacados pero no Jefté. Jefté ya estaba con todos los ociosos. Se juntaron con él todas las personas ociosas. Pero entonces, cuando ya sintieron temor de que iban a ser atacados, entonces se acordaron: ay, Jefté es valeroso. Y buscaron a Jefté: Jefté, ayúdanos porque vea que nos quieren atacar. Entonces Jefté vino. Cuando ustedes leen el capítulo 11, Jefté describe en detalle todo lo que leímos en Números, todo lo que está en Éxodo y en Números, ustedes lo pueden leer. Acá, porque en el capítulo 11 de Jueces, Jefté hace un resumen, inclusive de las salidas. Él cuenta cómo se opusieron para que el pueblo de Israel pasara y cómo les tocó dar la vuelta. Y después Dios les entregó la tierra. Entonces ellos están diciendo: ay, tú ¿cómo nos vas a quitar? Y dijo: yo no les voy a quitar nada. Bueno, porque Jefté aceptó ayudarlos. Jefté aceptó ayudarles. Pero Jefté puso una condición: si ustedes quieren que yo los ayude. Primero les dijo Jefté: ¿ustedes no me echaron? Ustedes me echaron y ahora me están diciendo que les ayude, ¿no? Primero me dicen: lárguese, así. Inclusive estuvieron a punto de matarlo. Pero entonces él por eso tuvo que huir. Pero cuando ya está con gente valerosa, entonces ahí sí lo buscan y: ay, ayúdenos, ayúdenos. Y Jefté dice: yo los ayudo con una condición: si ustedes me nombran caudillo. ¿Qué quería Jefté? Reconocimiento. Pero Jefté, entre todos sus hermanos, era el vil y menospreciado. ¿Y Dios a quién usa? Dios usa lo vil y menospreciado. Cuando miramos, Jefté tiene mucho conocimiento de Dios, tiene conocimiento del corazón de Dios. Porque ustedes se pueden dar cuenta que Jefté incluso dice que antes de que entraran en conflicto, ellos le están haciendo reclamo a Jefté, porque Jefté manda mensajeros directamente a hablar con ellos. Entonces, ¿ustedes de verdad nos quieren atacar? ¿Sí? Le dice Jefté: ¿ustedes nos quieren atacar? Sí, porque es que ustedes nos quieren quitar nuestra tierra. No, yo no les voy a quitar. Yo no les voy a quitar su tierra, solamente vamos a reclamar lo que es de nosotros, porque Dios nos lo dio. Y él explica, aquí acabo de hacer el resumen. Cuando ustedes lean se darán cuenta cómo Jefté hace el resumen de todo lo que está escrito en el libro de Números, más exactamente en el libro de Números, más que en Éxodo, en el libro de Números. Y al final Jefté hace un voto. Esta es la parte que sale de alguien valeroso, alguien que confía en sí mismo. Él dijo: Dios, si tú me permites la victoria en esta batalla, en esta guerra que voy a enfrentar con este país, yo te prometo que te doy a mi hija.
te doy a mi hija. A mi hija no dijo a mi hija, él dijo, te doy en holocausto a la primera persona de mi casa que salga a recibirme. Él esperaba que saliera un siervo así. Pero resulta que cuando él regresó triunfante, la que sale a recibirle es la hija. Y él solo tenía una hija. Entonces, para Jefté pues fue un dolor muy grande, porque él hizo un voto de que si Dios les daba la victoria, él iba a ofrecer la hija en holocausto. Ya sabemos qué es ofrecer en holocausto. Al leer Levítico capítulo 1, ¿qué es el holocausto? Tienen que degollarla, luego tienen que desollarla, tienen que quitarle la piel, luego tienen que partirla en todas sus piezas, tienen que sacarle la grosura, tienen que quemarla en el altar. Eso es lo que iba a hacer Jefté, lo que ofreció Jefté a Dios con la primera persona que saliera de su casa a recibirle. Pero la primera que salió a recibirle fue la hija. Bueno, ¿a por qué les contesto? Es horrible lo que le pasó a Jefté al final, porque él hizo ese voto. Y hacer el voto es sombra de la ley. La palabra dice, el que depende de la ley tiene que cumplir todo lo que está escrito en la ley. Como él hizo un voto, eso es sombra de haberse amarrado a que él va a hacer algo, a que él va a cumplir. Por eso Dios, delante de Dios, ¿puede violar el voto? No. Delante del Dios, la ley, ¿puede que Dios haga excepción con la ley? No. La persona que depende de la ley tiene que tener cuidado. Ya, si depende de la ley, tiene que cumplirla toda. ¿Qué persona depende de la ley? Los valerosos. Las personas que tienen confianza en sí mismo. Los arrogantes. Eso es lo que le pasa a Jefté por ser valeroso. Hoy leímos el primer libro, el primer capítulo de Deuteronomio, y ahí aparece todo el resumen de números. Aquí les quería nombrar este hombre valeroso porque precisamente también él hace un resumen de todo lo que pasó, sobre todo en el conflicto que tuvo, que no los quisieron dejar pasar. No sé si se acuerdan de Edom, no sé si se acuerdan de los campos de Moab, no sé si se acuerdan inclusive, ¿Moab les hizo batalla? No. Bueno, aquí también lo dice Jefté. Lean, mejor dicho, ya nos vamos a despedir, pero espero que queden con la curiosidad de leer Jueces capítulo 11. Es cortito el capítulo, pero cuando ustedes lo leen, se impactan. Y lo que ven ahí es el destino que tiene toda persona que depende de la ley. Solamente sufrimiento, dolor. ¿Cómo puede una persona decir, yo te prometo, Dios, que yo voy a hacer? ¿Quiénes somos nosotros para hacer votos? Para decir, Dios, yo voy a hacer lo que hizo el pueblo de Israel en Éxodo 19, que se comprometió, todo lo que Jehová nos diga, eso vamos a hacer. Sí, y ahí les dio los 10 mandamientos. Y ya después estaban, ahí estaban pidiendo, sí, como dicen acá en Colombia, canoa. Sí. Ese es el corazón arrogante, el corazón soberbio, el corazón que está en la ley. ¿Quién? Las personas que confían en sí mismos. El requisito que Jesús puso, si alguien quiere ser cristiano, de verdad, ser seguidor de Cristo es ser cristiano. Si alguien quiere venir en pos de mí, dijo nuestro Señor Jesucristo, ya saben cuál es el requisito. Niéguese a sí mismo. Una persona valerosa confía en lo que puede hacer. Si confía en lo que puede hacer, esa persona no se puede negar a sí mismo. Dios lo estaba usando a Jefté porque era lo vil y menospreciado. ¿Quién le dio a Jefté la victoria en todo lo que él tenía? Cuando miramos el conocimiento que tiene Jefté de Dios, es impresionante. Por eso era lo vil y menospreciado. Tenía un conocimiento de Dios profundo. Pero, tristemente, a última hora, Jefté no se dio cuenta de lo que hizo. Y se amarró a la ley. Hizo un voto. Es amarrarse a la ley. Yo voy a hacer. ¿Usted quiere hacer? Bueno, entonces hágalo. Dice en la Biblia, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién hizo que saliera la hija a recibirle? Dios hizo que saliera la hija a recibirle. Usted dijo que usted iba a entregar en holocausto a la primera persona que saliera de su casa. Entonces vea quién va a salir. Y ahí le mandó a la hija. Dios quería ver. Ese es el corazón soberbio. El corazón que confía en sí mismo. Los invito a que no tengan ese corazón. Bueno, el corazón de Jefté, al principio muy bonito, por ser de lo vil y menospreciado, hijo de una ramera, menospreciado entre sus hermanos. Era como la historia de José, pero mezclado con Naamán, valeroso. Como era muy fuerte, como una especie de Esaú, ¿qué le pasó? Ya sabemos el destino de todo valeroso, triste. La persona que confía en sí mismo, ¿qué pasó con Pedro? Lloró amargamente. Bueno, espero que lean Jueces capítulo 11. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Gracias por las personas que se conectaron el día de hoy. Permite que si alguien todavía no ha recibido la salvación, si alguien todavía tiene únicamente la teoría,
pero en su corazón todavía no ha recibido la salvación, se puede dar cuenta que ha estado queriendo recibir conocimiento. Pero no es importante recibir conocimiento si no se tienen las bases. Es como tratar de edificar el segundo piso sin todavía no se ha edificado el primero. ¿Qué es importante conocer y conocer datos teológicos? ¿O es importante todo lo que está escrito en la Biblia? Habla del Evangelio. Lo importante es cómo nosotros podemos volvernos a unir. En la Biblia se ve los dos bandos opuestos, el que puede recibir y el que no. El que se separó de Dios y desde el origen fue Adán, y a través de Adán todos nosotros nos separamos de Dios. Pero eso está escrito en la Biblia, está claramente expresada el corazón de Dios de querer que todos seamos salvos. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que todos recibamos la salvación. Permite que todas las personas que se conectaron el día de hoy y que están en este momento orando, tendrían un corazón humilde para que estén orando, permite que reciban la salvación. Te lo pido y he orado en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y quienes nos visitan. No hagan eso de visitarnos. Todos los días tenemos una cita. Escuchen la palabra de Dios. Nunca les vamos a pedir nada. No tenemos intención de nada. Lo único que queremos es que ustedes reciban la salvación, que experimenten lo que está escrito en Lucas capítulo 10 del 25 en adelante. Que puedan recibir la salvación y puedan, por supuesto, unirse con el mesonero, ir al mesón, vean la historia y se darán cuenta qué es lo que queremos para ustedes, la bendición, la felicidad. Solamente la pueden alcanzar a las personas que tengan un corazón humilde. Nos vemos mañana a la misma hora, siempre a la misma hora, ya saben. Chao.